por la invitación a esta jornada, nueva jornada de Tandil. Bueno, se va a iniciar ahora una charla eh, con la doctora María Norma Claudia Derito sobre las esquizofrenias precoces, ¿no? En primer lugar voy a empezar, luego va a ir la doctora, ¿no? Que va a hablar sobre la parte genética, ¿bien? Bueno, ¿qué vamos a hablar en esta charla? Vamos a hablar un poquito de generalidades, los pródromos y obviamente la clínica con su diagnóstico diferencial, ¿bien? Eh, la esquizofrenia infantil, ¿no es cierto?, fue poco descripta, pero los autores que más han estudiado sobre esto fueron principalmente Sante de Santis, con la demencia precocísima, y también Moreau de Tours. Bien. Eh, Como definición, Desper dice que es la organización patológica de la personalidad unida a la perturbación del contacto afectivo con la realidad. Es muy rara la esquizofrenia infantil, ¿no? Menos de 4 veces en relación con el autismo. Y la podemos definir, la esquizofrenia precoz, de dos etapas o estadios o diferencias, ¿no? La pequeña, la esquizofrenia infantil propiamente tal, que es de 5 a 13 años, y la esquizofrenia en adolescentes, que es de 13 a 18 años, aproximadamente, porque todavía los autores no se ponen de acuerdo en sí. Bien. Vamos con los pródromos. Heráclito decía, si no esperas, lo inesperado no lo encontrarás. Bien, o sea que hay que ir pensando, ¿no es cierto?, que mucho en nuestros pacientes bueno, conocer bien la clínica para poder tratar de predecir o pensar qué es lo que está pasando con el paciente. Los momentos o la fase premórbida, ¿no?, que son eh, todos síntomas inespecíficos, se deben evaluar. Por ejemplo, un niño que está muy hiperactivo, que hay déficits cognitivos precoces con alteración de la atención, de la memoria, que puede haber trastornos del lenguaje como el ceseo, ¿no? Como trastornos para escribir, que le cuesta escribir o que está retrasado en el escribir, eh, problemas en la integración, ¿no es cierto?, social, alteraciones neuroanatómicas, ¿no?, que se pueda encontrar una dilatación ventricular o asimetría interhemisférica, y alteraciones físicas menores que tengan ya problemas oculares o retraso locomotor, ¿no? Y la frase prodrómica en sí ya más está estudiada. Estos síntomas son más estudiados, que pueden, ¿no es cierto?, que son de antelación a lo que es el brote en sí, pero que ya marcarían el comienzo de la enfermedad. Se pueden ver trastornos de los afectos, ¿no? Con alteraciones tanto de indiferencia, por un lado, y por otro lado, trastornos tímicos predominantemente depresión, y también síntomas maniformes, ¿no? ¿Qué más se puede evaluar? Se puede evaluar que hay un bajo rendimiento escolar y un bajo rendimiento social. Estos pacientes se retraen, ¿no es cierto?, desde chiquitito, y empiezan a irse a jugar solos, y jugar solos en una pieza específicamente, ¿no? Ni siquiera en el living se aíslan, ¿bien? Eh, Hay un pensamiento mágico, ¿no? Este pensamiento mágico que nos enseñaron en semiología, se puede ver, ¿no es cierto? Y esto es interesante, ¿no? En los pródromos, el abandono de la higiene personal, que ya antiguamente los manuales de psiquiatría indicaban que era importante visualizarlo, ¿no? Esto, que el paciente que probablemente está con ropa limpia, pero está sucio, ¿no? Bien, sigamos. Bien, acá un poquito más ordenado el tema de los pródromos, con las alteraciones neuróticas o afectivas, que es depresión, un poco las crisis de ansiedad que pudieran tener, también trastornos fóbicos, alteraciones cognitivas, que habíamos hablado sobre la alteración principalmente de la atención, y por otro lado de la capacidad de abstracción, los síntomas psicóticos negativos, bien, que lo que hablamos, el ensimismamiento, el aislamiento, y los síntomas psicóticos atenuados, los síntomas psicóticos positivos, que serían las alucinaciones y delirios, ¿no? Bien,
Eh, Esos serían los síntomas psicóticos breves, ¿no? Y los atenuados sería más bien el tema del pensamiento mágico, ilusiones sensoriales, ¿no? Y ideas de autorreferencia. Bien. Otros fenómenos que pueden haber prodrómicos pueden ser el tema de síntomas obsesivoides, ¿no? Y la pérdida del peso, ¿no? Que eso lo estudió bastante Ajura Guerra en su libro Manual de la Psiquiatría, principalmente lo que es la anorexia masculina, ¿no? En la adolescencia, ¿no? Que no nos olvidemos de pensar que podría ser el comienzo de una esquizofrenia, ¿bien? La precristalización o el preestallido, ¿no es cierto? Eh, Fue bastante estudiado y los autores norteamericanos aquí fueron los más peritos en esto. Por ejemplo, Cameron hablaba sobre la pérdida del sentimiento de familiaridad, ¿no? Que presentaban estos tipos de pacientes, como que estaban confundidos en una atmósfera donde no sabían qué estaba pasando alrededor. Y acá se produce lo que es el transitivismo, que lo habló a Julia Guerra, ¿no? Nuevamente, donde el paciente está tan confundido que no sabe lo que pasa, viene de dentro hacia afuera o viene de afuera hacia adentro, ¿no? Em, Chapman hablaba de los errores perceptivos, principalmente esto que empiezan a tener sensaciones a gustos extraños, olores extraños, sensaciones también eh, al tacto. Y McGorry hablaba principalmente esto de lo que hablábamos, la falta de higiene, ¿no? Que tenían este tipo de pacientes. Bien, la falta de higiene que a veces es muy notoria, a veces no es muy sutil, ¿no? Bien, el despeinarse, aunque hoy está de moda, ¿no? Y el tema de las uñas, el signo de la uña larga, ¿no? Entonces, en este camino, ¿no es cierto?, donde el paciente está asustado, algo está pasando, hay cambios, hay fenómenos, ¿no es cierto?, de despersonalización con perplejidad, el paciente se aísla, ¿no? Se retrotrae, se ensimisma, y ahí puede haber el racionalismo mórbido de Minkowski, donde el paciente trata con su pensamiento lógico, de concatenar lo que le está pasando y se transforman estos pensamientos en vacío, decía Minkowski. E incluso su esposa hablaba de la geometría mórbida que pudieron tener, ¿no? Y aparece la invasión progresiva del delirio de Henry, ¿no? ¿No es cierto? Que en toda esta nebulosa empieza a formarse lentamente el delirio. Que en los niños hay manifestaciones o sentimientos delirantes, todavía no está creado en sí el delirio. Se cree que el delirio puede empezar aproximadamente entre los 8 y 10 años. Bien, bueno, ¿cómo es el abanico clínico? Los franceses ponen una vara alta con respecto a los estudios. Ellos estudiaron niños de 4 o 5 años más jóvenes, diríamos, que los norteamericanos, y dice que la aparición puede ser de dos formas, ¿no? Progresiva o brusca, eh, y habla mucho de la disociación, que esto es una herencia de Chaslin, ¿no? La disociación idioafectiva, ¿no? Que pueden tener este tipo de paciente. Habla también de las manifestaciones delirantes, y esto es importante, ¿no? Las ideas persecutorias. Los niños tienen ideas de que los persiguen, le van a hacer daño, ¿no? Y problemas a nivel hipocondriforme, ¿no? De transformación corporal. Bien. Eh, ¿Qué más hay en los niños? Hay una mezcla, una ambivalencia, podríamos decir, de Bloiler, de esta frialdad y adhesividad, ¿no es cierto?, con la familia en sí. Puede haber negativismo, actos peligrosos, ojo, que también pueden tener los niños, y trastornos de la identidad personal, bien, que esto más se ve en los adolescentes, ¿no? Entonces está todo este fenómeno de extrañeza dando vuelta en sí y síntomas negativos, ¿no? ¿Qué más aparece? Y aparece el delirio, ¿no? Que decimos que más o menos a partir de los 10 años son delirios asistemáticos, y hay delirios de ensoñación, de imaginación, donde el niño se encuentra en su cama, a veces aislado, y no sabe si está viviendo un sueño o está realmente en una otra atmósfera, en otro mundo, ¿no? Decíamos que los niños, las alteraciones, los delirios son asistemáticos, más del tipo persecutorio, y hay este fenómeno que es de la influencia e inserción del pensamiento, ¿no? La xenopatía,
de los franceses, pero en los adolescentes que hay más y delirios megalómanos, ¿no? Donde el paciente se siente más poderoso y aparecen monstruos, la demonopatía y máquinas también, y aparece entre medio de eso las risas insulsas, ¿no? Ojo que debemos evaluar bien las pesadillas, ¿no? Los pacientes que se puedan presentar, porque la pesadilla puede implicar el tema del delirio, ¿no? Y también aparecen, ¿no es cierto?, reacciones místicas a los pacientes, ¿no es cierto?, estos cambios de conducta donde el paciente de forma abrupta empieza a estudiar temas metafísicos, filosóficos, religiosos, que no, antiguamente no eran de su interés. ¿Cómo son las alucinaciones en las esquizofrenias precoces, ¿no? Principalmente son auditivas, de contenido, como decimos, terrorífico, ¿no? Y son de comando, ¿no? Alucinaciones de comando ejecutivas. En los niños más chicos, ¿no? En los niños de 7, 8, 10 años, son acoasmas, son simples, y hay figuras de familiares, de animales, ¿no? En cambio, en los adolescentes viene a ser más el tema de esto que estamos hablando, que tiene que ver con los delirios, el tema de monstruos, ¿no? Es más terrorífico en sí que el de los niños, ¿no? Bien. ¿Qué otras alteraciones puede presentar la esquizofrenia? Eh, es, a ver, ¿qué otros síntomas pueden presentar? Síntomas, por ejemplo, en el pensamiento. Pueden presentar asociaciones laxas, la tangencialidad, ¿no? ¿No es cierto? Pensamiento que se divaga, ¿no? Comportamientos catatónicos pueden haber, por supuesto que después lo vamos a ver. Los tics fueron muy evaluados por Guerra, ¿no? Que debemos no olvidar de evaluar en los pacientes y no pensar que es un trastorno solamente motor, sino que viene por otra enfermedad, ¿no? Bien, que también lo pueden tener los autistas, ¿no? Y ojo, pensar también en el tema de la esquizofrenia injertada, que es esquizofrenia junto con el retraso mental, ¿no? Que es un término que ya está en desuso, ya no se está estudiando. Bien, con respecto a las manías persecutorias, son esto el tema de las ideas de envenenamiento muy características. No son patognomónicas, pero sí nos pueden llevar al olfato, como decía Clerembault, de la esquizofrenia. Bien, con respecto a los trastornos del lenguaje, pueden haber neologismo, ¿no es cierto? Mutismo, el mutismo secundario y los manierismos, ¿no? Bien, el diagnóstico diferencial, ¿cómo lo podemos hacer? Principalmente con trastornos depresivos, los trastornos invasores del desarrollo, que sería básicamente el autismo, el Asperger, que hoy por hoy ya no se está evaluando, se cambiaron los nombres, ¿no? El retraso mental también, o discapacidad mental, como se habla ahora, pero, por ejemplo, acá yo me voy a hacer hincapié a la evoidofrenia, ¿no? Que es un cuadro, que es una befrenia medio camino, ¿no? Que tiene muchas alteraciones éticas y morales y características criminales, ¿no? Que se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con eso. Esta es una foto de un libro de Weigand, donde esta es una demencia befrénica, pero hay otra foto que es de la evoidofrenia, ¿no? Bien, que es interesante porque cambia bastante la facie. Pero bueno, acá hay en esta foto hay lo que es una sonrisa, ¿no es cierto? Y una despreocupación ahí de la higiene que podemos evaluar. Bien, la epilepsia es importante evaluar, ¿no? Porque viene a veces florida, entonces hacer los estudios, la resonancia, los trastornos neurodegenerativos, la enfermedad de Wilson, que tiene muchos síntomas psicóticos, la leucodistrofia metacromática, que es una enfermedad más bien genética, ¿no? Bien, sigamos. Acá con respecto al autismo, sí tenemos que hacer diferencias, porque el autismo es una enfermedad más precoz, ¿no? Que empieza antes de los 2 años, ¿no? Antes de los 3 meses, de los 30 meses. En cambio, la esquizofrenia infantil, como decimos, empieza a los 5 años, ¿no? Es más frecuente el autismo, 4 en 10.000 con respecto a la esquizofrenia infantil. Y, por ejemplo, característica del autismo infantil, hay fracaso del diseño de relación, ausencia del habla, hay muchas ecolalias, ¿no? Y las frases no se entienden mucho. En cambio, lo que más destaca la esquizofrenia infantil pueden ser ahí, en ese caso, los síntomas positivos. Ojo que también están los síntomas negativos. Como la inteligencia en el autismo infantil es subnormal, en cambio la esquizofrenia infantil es normal y va concomitante con síntomas epileptoides, con la epilepsia de un 4 un 32% el autismo, ¿no?
como grandes rasgos. Ahora vamos a hablar un poquito de la clínica de los autores clásicos, ¿no? ¿Quiénes estudiaron esto? Obviamente la Befrenia Hecker, ¿no? Que la heredó de su maestro y su suegro Calvo, ¿no? Hablaba de las neofrenias o las hebefrenias y del Bloodsinn, que es como el entorpimiento, podríamos decir, la estupidez, ¿no? La estupidez que presentan estos pacientes, ¿no? Y dice que, miren, interesante cómo empieza, puede empezar desde los 12 años en los hombres y las mujeres un poquito más temprano, ¿no? Y ahí tenemos la clasificación más detallada, más ramificada de uno de los grandes psiquiatras, eh, Karl Leonhardt, que habla sobre 4 subtipos de befrenias, ¿no? Bien, sigamos. Pero me voy a quedar con este autor, que es un discípulo de Kraepelin, que es Weigand. Weigand en 1913 también describe la befrenia, y la befrenia la describe como una astenia intelectual, con una alteración principalmente de la voluntad y los sentimientos, ¿no? Que puede tener síntomas sensoriales aislados, ¿no? Que ahí también engloba lo que es la alucinación y los delirios, negativismo, automatismo pasivo, bien, pero miren, lo que da la característica de la efrenia es la inestabilidad del carácter, ¿no? Y psíquica. ¿Y cuáles pueden ser los pródromos que hace hincapié Bacon en las tentativas de fuga y suicidio, ¿no? Es muy interesante, como dice, cómo se puede presentar el cuadro, ¿no? Y las reacciones súbitas, que serían las distimias, serían tratar de suicidarse, ¿no es cierto? Ataques a terceros que pueden tener este tipo de pacientes y esto de la piromanía, ¿no? La provocación de incendios, o también pueden ir a las estafas, ¿no? Seguimos. Aquí estas son fotos de su gran libro, Atlas de Psiquiatría, ¿no? Acá está la demencia frénica. Hay una paciente que se toca la cabeza, ¿no? Los dolores de cabeza que son tan típicos, pero en realidad son las perturbaciones auditivas, ¿no? Las alucinaciones del oído. Tenemos otro paciente que está en un estado de pseudo estupor, ¿no? Dice Weigand que ese pseudo estupor no es el estupor, sino que está concentrado, ¿no es cierto?, en esas alucinaciones que decimos que son síntomas accesorios, ¿no? Que vienen a veces. Bien, vemos ahí la indiferencia que tienen y la disociación, ¿no? Y por otro lado, vemos la característica de la risa insulsa acá en esta foto, ¿no? Que es una hebefrénica que presenta un manierismo que consiste en tirarse, ¿no es cierto?, continuamente la oreja, ¿no es cierto?, la oreja, en este caso la oreja izquierda. Seguimos. Los niños, el que más estudió eh, los fenómenos catatónicos y fue Leonhardt. Leonhardt dice que hay mucha chance de que puedan tener este subtipo de catatonía, que es la catatonía sistemática paracinética o payasesca, ¿no? ¿Y qué tiene este tipo de patología, de enfermedad? Dice que, bueno, paracinética es que tiene movimientos hipercinéticos con acinéticos, ¿no? En conjunto, estos dos bloques, y por otro lado, eh, se puede presentar principalmente en la cara, el tronco y extremidades, ¿no? En la cara donde hacen muecas, ¿no? Es la mueca fugaz del rostro, ¿no? La sonrisa rápida, puede haber una encogida de hombros, ¿no? Brusca también, ¿no es cierto? Torsiones del brazo, del tronco, ¿no es cierto? La torsión, ¿no? Y la oscilación, bien, y se puede presentar, fíjense, de los 5 años en adelante. El pensamiento, como es, también dice que es paracinético, Leonhardt, que el pensamiento va saltando también, ¿no es cierto? Que el trastorno motor no solamente afecta a los movimientos, sino a los motores. Es el aumento de los movimientos eh, expresivos y reactivos, ¿no? Son muy expresivos los paracinéticos, ¿no? Por eso parecen como un payaso que está siempre sonriendo, ¿no? Bien, aparte los dedos también los pueden mover, dice que los pueden abrir como coreicos y también se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Huntington. Las piernas las pueden levantar súbitamente, ¿bien? Los síntomas negativos están presentes, los síntomas positivos casi no los presentan, ¿no? Yo puse no los presentan, pero pueden presentarlos aisladamente, pero es interesante que la catatonia paracinética o payasesca tiene una tara hereditaria alta.
Y el humor es despreocupado, es una indiferencia, ¿no? De lo que pasa en el mundo en sí. Bien, ahora dejamos a Norma con la siguiente parte de la charla. Gracias. Vamos a intentarlo. A ver, me tenés que habilitar el micrófono. Y una media luna, bueno, estoy desesperada. En cuando termine me doy un café con una media luna. A ver. Acá, habla acá. Hay que hacer bien así. Perfecto, perfecto. Bueno, eh, si estuvieron presentes durante la charla del doctor Alexis, habrán visto que describió realmente fenomenológicamente eh, muy detalladamente los síntomas que se presentan en los pródromos de la esquizofrenia, es decir, lo que llamaríamos etapa prodrómica y etapa presicótica, antes del brote. Ha sido muy detallado en esto, muy interesante, y bueno, yo preparé en las diapositivas una entradita, digamos, que repite un poquito esta situación, pero lo que más me interesa es, yo hace un tiempo que vengo pensando algo, y esto es, bueno, como de costumbre me voy a salir de la diapositiva. Yo hace rato que vengo pensando algo, porque tuve una propuesta de escribir sobre funciones psíquicas y digo, bueno, voy a escribir primero sobre conciencia. Soy una arriesgada, realmente escribir sobre conciencia hay que ser muy arriesgado en este mundo. Ustedes saben que el estudio de la conciencia lo ha sido desde la filosofía, desde la psicología, desde la antropología y también desde la neurobiología, es decir, desde la etología, desde la sociología, o sea, los estudios sobre conciencia, todas las ciencias humanas lo han visto desde un carril epistemológico diferente realmente, ¿no? Por supuesto también está la visión neurológica y hay una visión psiquiátrica de la conciencia que yo creo que no encontré nada como muy definido, sinceramente, ¿no? Como los estudios de conciencia desde la psiquiatría realmente no están muy claros, no están muy claros. Más allá de eso, como el año pasado empecé a interesarme en las psicosis disociativas agudas, porque tuve varios pacientes con psicosis disociativas agudas, que las presenté en el congreso de APA, de la AP, perdón. No, las presenté en AP el año pasado. Fue una conferencia central de psicosis disociativas, pero agudas. Y empecé a investigar un poquito sobre la esquizofrenia y di con algunos artículos, por ejemplo, un artículo de Ross, un americano, que habla de una esquizofrenia disociativa. Y se acuerda de Bloiler, ¿no? De la concepción de Bloiler. O sea, ¿por qué la esquizofrenia se llama esquizofrenia? Se llama por Bloiler. ¿Por qué? Porque él realmente, lo que él propone, no con las palabras de Bloiler, no lo estoy diciendo con las palabras del autor, lo estoy traduciendo, lo que él propone es una escisión del pensamiento, pero que en realidad es una escisión de la conciencia. En esa escisión de la conciencia, con la cual él se aferra para darle el nombre a la enfermedad de esquizofrenia, mente dividida, uno podría decir conciencia disociada. Sí, podría decirlo. Él lo que dice, porque era amigo de Freud y obviamente creía en la existencia del inconsciente. Yo también creo en la existencia del inconsciente, pero creo que es una cajita de Pandora que está guardada en el hipocampo. Está ahí. Todos los recuerdos desde que nacimos están guardaditos ahí, sin duda. Entonces empecé a pensar que quizá no hubiera una esquizofrenia disociativa, como decía Ross, un poco tomando la idea primigenia de Bloiler, sino que quizá en realidad todas las esquizofrenias son primariamente fenómenos disociativos de la conciencia. Y que quizá nosotros,
digamos, yo cuando empecé a enseñar esquizofrenia, cuando empecé a aprender esquizofrenia y después a enseñarla, siempre nosotros decimos, tomando la idea jasperiana, de que hay un corte, un quiebre, donde hay una desarticulación de la personalidad, y a partir de ahí, de esa desarticulación de la personalidad que se produce en etapas muy precoces de cuando la personalidad se está recién estructurando, bueno, aparecen entonces los síntomas o lo que llamaríamos el brote. Pero que previo a esto hay una etapa prepsicótica y una etapa prodrómica que empieza muy anterior, a veces 6 o 7 años anterior al primer brote, que suele pasar a los 18, 19, 20 años, donde aparecen todos estos síntomas que describía el doctor Alexis. Entonces, yo empecé a pensar y como yo tengo muchos pacientes esquizofrénicos que en este momento son hebefrenias que tienen entre 21 y 29, 30, 33 años, me puse a hablar con el paciente, no con la familia, porque la familia ignora totalmente esto de lo que estoy hablando yo, pero el paciente lo sabe. Entonces le empiezo a preguntar al paciente los recuerdos de él que tiene desde que era lo más chiquitito posible. Y entonces empiezo a detectar que si bien el pródromo empezó en la adolescencia, anterior a eso, en toda la etapa infantil, eran chiquitos que ya tenían problemas de comunicación, que ya tenían problemas de percepción, que ya tenían problemas para diferenciar su yo, su cuerpo, su psique, el mundo externo, ya tenían dificultades en todo eso. Y que obviamente en una criatura de 6, 7, 8 años, uno no le da demasiada bolilla. El terror nocturno de un chico de 4 años que dice que lo persigue un monstruo, ¿quién le da bolilla? Sin embargo, hay una proyección en el mundo externo de algo que se está disociando en su conciencia. Y todavía la personalidad se está gestando. Todavía se empezó a formar. Pero anterior a eso, ya el chiquito tiene disociaciones desde chiquito. Entonces digo, a ver, la esquizofrenia no es un trastorno disociativo crónico. Pero para hacer un trastorno disociativo crónico nos tenemos que remitir a las etapas más tempranas de la formación de la conciencia. Y la conciencia se empieza a formar cuando el chico nace. Apenas nace. Nació y lo primero que se encuentra es el mundo externo. Obviamente, ¿a qué edad más o menos distingue entre el mundo externo y él? Más o menos a los 18 meses. Cosa que no siempre pasa. A veces se retrasa esto. Entonces tenemos chiquitos con conductas desadaptativas, pero que como son niñitos, que obviamente no nos pueden explicar lo que les pasa, no pueden hablar, van al colegio primario, empiezan a tener dificultades de aprendizaje, empiezan a tener dificultades para relacionarse con los otros chicos, empieza el tema del bullying, el chico que atrasa todo el grado, pero no es un retrasado mental, empiezan las psicopedagogas, yo tengo muchos chiquitos, empieza a actuar la psicopedagoga tratando de que pueda estructurar para acceder a algún conocimiento, logran algo, pero no mucho, pero resulta que ese chico cuando llega a la adolescencia, ahí se produce el problema grande. Ahí nosotros empezamos a sospechar que ya no es un adolescente normal. Pero esto venía de mucho antes. Entonces, como el tiempo corre, les quiero mostrar, acá un poquito está la etapa prodrómica, que hablamos de 2 a 6 años promedio anterior al primer síntoma positivo o específico. Una etapa prepsicótica que puede durar de 3 meses a 1 año y finalmente el brote, que ocurriría más o menos entre los 18 y 20 años. Ahora, fíjense en esto. Esto está interesante. Acá, en esta diapositiva encontré que es de Lieberman, que está muy buena. Fíjense
que acá está la etapa prodrómica y la etapa presicótica, donde él habla de que existe una disregulación neuroquímica, que es lo que nosotros medicamos. ¿Qué es lo que nosotros medicamos? Esto, la disregulación neuroquímica. Otra cosa no. Pero anterior a eso, desde el embarazo hasta la pubertad, el cerebro se está desarrollando. Es decir, el cerebro se empezó a desarrollar desde cuando el feto tenía 3 meses, empiezan los neuroblastos a migrar a las cortezas correspondientes, a transformarse y a diferenciarse en la neurona que corresponde a cada lugar. Por ejemplo, una granular va a ir a parar, supongamos, a la corteza prefrontal. Una piramidal va a ir a parar a la corteza parietal. Eso ya está designado genéticamente. Está genéticamente determinado. Pero en el decurso de esa migración está actuando la epigenética. Es decir, la metilación del ADN que hace que determinados genes se desrepriman y produzcan el neuroblasto que se va a diferenciar en neurona correspondiente a un determinado sitio del cerebro. Eso hoy lo sabemos que es así, sabemos eso. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, no. ¿Qué pasa si por factores externos o internos, enfermedades de la madre, infecciones, tóxicos, enfermedades metabólicas de la madre, sabemos que todo eso existe, ese neurodesarrollo que está dentro del vientre de la madre impide que esa migración sea normal? Es decir, empieza a haber factores externos o ambientales que van a metilar genes que no deberían ser metilados y los van a desreprimir. Y depende cuáles sean esos genes, el genotipo no se va a manifestar tal cual vino programado en los cromosomas de la madre y el padre, sino que se va a manifestar con un fenotipo diferente. Es decir, el fenotipo no va a ser idéntico al genotipo. ¿Por qué? Porque esos mensajes crearon proteínas anormales y crearon una diferenciación y un depósito anormal de neuronas en el cerebro que hace ¿qué es lo que sucedió ahí? Un trastorno en el neurodesarrollo. El neurodesarrollo fue anormal. Y esto sucede ya cuando el chico nace. Pero no se termina ahí, porque ¿cuándo se termina de mielinizar el cerebro? A los 20 años. Otra cosa que siempre digo, porque ahora la tengo acá, la mielinización del cerebro termina a los 20 años junto con el desarrollo de la genitalidad. Todo chico en la adolescencia es bisexual. Es una locura preguntarle a un chico de 12 o 13 años cómo se autopercibe en su identidad sexual. Porque no se autopercibe nada, se autopercibe confuso porque todavía el cerebro no está totalmente desarrollado. Locura absoluta. Hay que esperar a los 20 años y se va a definir como lo que sea. Y no me importa lo que sea, pero es cuando se va a poder definir, no antes. He tenido pacientes, bueno, no puedo contarles ahora por falta de tiempo la cantidad de pacientes que yo he tenido, que han ido a hacer los cursos y han preparado las operaciones teniendo 16, 17 años, apoyados por los padres que están ahora un poco muy influenciados por la parte mediática terrible, y resulta que el chico cuando llegó el momento se arrepintió y dijo, no me quiero operar nada, yo soy hombre. Tengo pacientes así, sí, es terrible. No, lo que estamos haciendo a nivel de salud mental es una barbaridad. Pero bueno, les quería decir que este neurodesarrollo anormal, que recién nosotros vemos la manifestación en la pubertad, ya viene desde antes, viene desde la concepción en el seno materno y sigue siendo influido por factores ambientales de tal forma que en la
cuando la flexibilidad, sabemos que hay una flexibilidad neuronal y sabemos que el chico nace con una cantidad de conexiones en las espinas enorme, una conexión entre espinas enorme. ¿Qué pasa? Según el ambiente, el chico va a imitar conductas, porque ¿cómo aprendemos las conductas? Las aprendemos por imitación. ¿Y de quién las imitamos? De los que tenemos al lado. Entonces, eso va creando vías donde las conductas que no se utilizan, esas vías se pelan, y las que se van a utilizar son las que florecen. Y ahí tenemos los rasgos de personalidad que son inalterables a lo largo de la vida. Pero ¿qué pasa si en ese tiempo sigue habiendo factores ambientales que siguen alterando el neurodesarrollo? Por ejemplo, factores epigenéticos. Entonces, quiere decir que el chico, aún después de los 3, 4, 5, 6, sigue recibiendo alteraciones epigenéticas que van deformando el fenotipo que se va a manifestar definitivamente a los 20 años. Entonces, voy a pasar esto rápido, pues esto ya lo dijo todo los síntomas prodrómicos, lo dijo. Entonces acá yo voy un poquito a lo que yo estoy pensando, ¿no? Es a esto. No, ¿cuál es el problema de la esquizofrenia o las esquizofrenias? Voy a hablar de las esquizofrenias porque son un montón de cuadros. Son un montón de cuadros. ¿Qué se adquiere primero desde el punto de vista neurobiológico? ¿La conciencia o la personalidad? La conciencia. Porque la conciencia, yo nazco, abro los ojos, veo un bollo grande, lleno de luz, de cosas que se mueven, y ahí empezó el mundo externo a percibirlo, lo que pasa que tardo muchísimo en distinguir entre yo y ese mundo externo, recién a los 18 meses. Es decir, que la formación de la conciencia precede a la formación de la personalidad. Pero la personalidad, indefectiblemente, se va a basar en la conciencia que yo pude integrar. Y esa conciencia, para que sea normal, esa autoconciencia, para poder crearse normalmente, es decir, ¿qué sería normalmente? Sería el reconocimiento de yo como mí mismo, como persona, mi psique, mi pensamiento como mío propio, mi cuerpo como mío, tanto desde el esquema, desde los movimientos, hasta de lo que siento desde la senestopatía de mi cuerpo. Y cómo me separo, me distingo del mundo externo, desarrollo neuronas en espejo, reconozco al otro, lo percibo, lo presiento, empatizo. Todo ese desarrollo implica que una cantidad de elementos neurobiológicos se hayan tenido que integrar adecuadamente para formar una conciencia integrada, total. ¿Qué pasa? Acá les digo, ven que les digo que el bebé pasa alrededor de los 18 meses, recién empieza a darse cuenta que la imagen reflejada en el espejo es él y no es otro. Estas son investigaciones que se han hecho, por supuesto, no es idea mía. Ahí, no pasa, ahí está. A medida que crecen, el chiquito aprende objetos, personas, espacios. Primero tiene la noción de espacio, después tiene la noción de tiempo. En un segundo momento, la noción de espacio se desarrolla entre los 3 y 5 años y la noción de tiempo de los 5 a los 7, donde empieza el pensamiento abstracto. Es decir, donde empieza uno a reconocer el tiempo cronológico y también el tiempo interno, que son diferentes, ¿no? En resumen, la conciencia del propio cuerpo, la percepción del mundo externo se adquieren gradualmente a lo largo de la infancia y la vida. Y es como si estuviéramos descubriendo un mapa del yo y del mundo que nos rodea. Eso nos está pasando ahora. La cuestión es que la personalidad se desarrolla después. Es decir, la personalidad está íntimamente relacionada con la integración de la autoconciencia. ¿Puedo yo desarrollar una personalidad bien estructurada si no pude formar una autoconciencia integral
donde esté perfectamente delimitado el mundo externo, mi yo personal, mi cuerpo. ¿Puedo formar una personalidad? No, no puedo. No puedo. Necesito que mi conciencia esté íntegramente y adecuadamente acomodada, armónicamente acomodada, para yo sobre ese estamento desarrollar la personalidad en base, obviamente, a los rasgos de carácter que adquirí imitando el mundo externo y después cuando salgo a interaccionar con la sociedad. Cuando salgo a interaccionar con la sociedad, ahí viene el intercambio que hace que la personalidad, sobre la base de los rasgos de carácter, se vaya estructurando a través de las experiencias cotidianas, a través de las experiencias que tenemos. ¿La personalidad para en algún momento de cambiar la estructura? No, nunca. Solo el día que nos morimos. Es lo único que es dinámico. El día que nos morimos dejamos de cambiar. O si queremos cambiar algo, ¿no? Ahora, pensemos. Si las alteraciones genéticas y epigenéticas que paso a describir implican trastornos del neurodesarrollo, aún en la continuidad de la maduración del cerebro después del nacimiento, ¿qué implica alteraciones en la conformación de las vías por flexibilidad neuronal dependiente de la influencia del entorno? Se termina expresando con un fenotipo alterado, y esto se manifiesta en las etapas del desarrollo más tempranas del niño, mucho más tempranas de la adolescencia. Entonces, si bien autoconciencia y personalidad están interconectadas, la autoconciencia es un componente fundamental y primario para que se forme la personalidad, y ambas se desarrollan a lo largo de la vida. Entonces, cuando hablamos de síntomas prepsicóticos, ¿podría ser que cuando estas señales se manifiestan son el resultado de la alteración primigenia de la construcción de la conciencia de sí mismo? ¿Podría ser que la desarticulación de la personalidad o el quiebre o comienzo del proceso según Jasper ya sea tardío? Que primero fue una conciencia que no pudo integrarse adecuadamente, y sobre esa conciencia disociada, que no se pudo conformar adecuadamente, tampoco se pudo articular una personalidad. ¿Dónde se manifiesta? Se manifiesta en la adolescencia, pero el problema ¿de dónde venía? Desde el día que nació el pibe, de todo lo que le pasó durante el desarrollo. Entonces, esto implicaría un cambio de paradigma en la concepción del inicio de las esquizofrenias. Cuando aparece la etapa prodrómica, ya es tarde para detener el proceso. Porque la pregunta es, ¿lo medico y lo detengo? No. Si nosotros sabemos que agarramos una etapa prepsicótica, la medicamos y no cambiamos nada, la enfermedad sigue avanzando. Porque viene de antes. Porque el proceso se fue gestando anteriormente, cuando se estaba formando la autoconciencia, que ya en estas etapas no se pudo integrar tendiendo a la disociación. Entonces, si consideramos la posibilidad de que el problema ya se constituyó en etapas tan tempranas del desarrollo del cerebro, en la fenomenología deberíamos ir más atrás de la manifestación de dificultades en la aprehensión de la autoconciencia, y considerando la aparición de la etapa prepsicótica como una manifestación ya tardía de la enfermedad. Si lo pienso así, yo a la esquizofrenia dejaría de llamarla esquizofrenia. ¿Y saben cómo la empezaría a llamar? Psicosis disociativa crónica. Creo que es mucho menos estigmatizante y creo que es la verdad de lo que está pasando. Porque ¿cuál es el problema del esquizofrénico? Que no puede distinguir el mundo externo de su autoconciencia, de su yo psíquico. Sus pensamientos le hablan desde afuera. Las figuras se forman afuera, no adentro de su occipital. Las está proyectando. Las vive en forma persecutoria. Termino. Bueno, siempre creo que vamos... Bueno, acá estoy hablando un poco de la epigenética y quiero que vean, estos son los locus
de los cromosomas que están ligados a la producción de dopamina y glutamato, que una persona los puede tener reprimidos, pero haberlos heredado, pero están reprimidos. Pero ¿qué pasa si la epigenética hace que se desrepriman? Y si se desreprimen justo esos, que son los que estaban transmitiendo la imposibilidad de asociar una conciencia integralmente, ahí, lamentablemente, por un fenómeno de alteración epigenética, se va a manifestar la esquizofrenia o psicosis disociativa crónica, a mi buen entender. Bueno, hay mucho más de esto, hay mucho más para hablar. La verdad que es, digamos, ese ADN son zonas de riesgo de esquizofrenia que pueden estar reprimidos, pero una alteración epigenética los desreprime por una cuestión ambiental y lo que hace es impedir la formación de la autoconciencia correctamente. O sea que es mucho más primigenio de lo que pensamos. Estos son estudios de gemelos, lamento no poder, bueno, pasarles todo esto, pero seguro en la AP voy a tener una charla más larga para poder hablar de toda esta situación en cuanto a flexibilidad y epigenética. Sí, sí. Bueno, ¿me entendieron lo que quise decir? Bueno, es lo que estoy pensando y ahora lo estoy escribiendo, porque antes de morir me lo quiero dejar escrito. Alguno dirá estaba loca lo que decía, pero no importa, yo lo quiero escribir igual, si alguien me da bolilla. No, porque esto implicaría que ya cuando estudiáramos a los niños genéticamente y epigenéticamente pudiéramos determinar los riesgos mucho más tempranamente que esperar a la adolescencia cuando es tarde. O sea, iría que la investigación se centrara donde realmente se tiene que centrar. A eso me refiero. Doctora, si alguien le quiere hacer, tenemos tiempo para 2 preguntas y tenemos una conferencia de España esperando. ¿Alguien quiere consultar? Un momento. Buenas tardes, doctora. Sí, buenas tardes. ¿Habrá posibilidad de tener este material vía mail? ¿O en alguna página o en algún lugar? No, vas a tener que esperar que yo termine la segunda parte del libro que estoy escribiendo, porque la primera parte la tengo escrita. Bien. Y esto es toda la segunda parte. Ahí lo vas a tener todo. Porque me tomé el trabajo te imaginas que me fui desde la filosofía a la genética, a la neurobiología. Estoy leyendo hace años, pero lo vas a tener. Si no me muero antes, juro que lo van a tener. Doctora, muchas gracias. ¿Acá? ¿Quién es? Yo, acá. Sí. Muchas gracias por la charla. A mí se me vino como la cuestión sensorial, así con el tema de la autoconciencia. Yo soy psiquiatra infanto-juvenil y evolutivamente todos los pacientes que tienen episodios psicóticos tienen por ahí previamente alteraciones sensoriales, así que... Totalmente, o sea, hay una percepción que no distingue entre el yo, el mundo externo, mi pensamiento, mi cuerpo. Viste que muchos manifiestan trastornos corporales. Yo ahora estoy tratando a un chiquito que empezó con dismorfofobias a los 6 años y la madre en una folia D empezó a hacerlo operar a los 12. Le operó la nariz, las orejas, la pera. Obviamente hoy a los 31 años es una esquizofrenia machaza. Pero empezó con el trastorno corporal, del esquema corporal, entre los 6 y 7 años. Y por supuesto lo tomaron por dismorfofobia. Nadie pensó que esto terminaba en una esquizofrenia. Claro. Tenía una distorsión de la percepción de su propio cuerpo, ¿no? O sea, estaba disociado de su propio cuerpo. Se veía diferente, se veía feo. O vaya a saber cómo se veía, viste que ellos tienen eso. Bueno, ¿algo más? Sí. Esos que se golpean la cabeza, y yo le prestaría muchísima atención. Acá hay psiquiatras infantiles. Resonancia, porque si hay un trastorno del neurodesarrollo anatómico se ve. En realidad hay 13 signos de neurodesarrollo anatómico alterado en la esquizofrenia que ya se ven en la esquizofrenia infantil. Eso es un elemento. Y después están los estudios funcionales que también pueden decir algo. Sí,
que bueno, quería hablar a lo último yo de eso, de que hoy tenemos mecanismos de estudio, principalmente a nivel de la neuroimagen. Obviamente buenos testeadores infantiles también te pueden dar data, pero hay que encontrar buenos testeadores infantiles. Son difíciles, son difíciles. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes, es muy amable. Gracias. Gracias.